Pues el título del mensaje es el saque inicial. El saque inicial de un partido de fútbol o de soccer, ¿verdad? El único problema con ese título es que cualquiera de ustedes que me conoce sabe que yo no soy mucho de deporte. Por eso el título del mensaje puede sonar raro, puede sonar foráneo, venir de mí. Obviamente que de muchacho yo traté de jugar deportes en Puerto Rico, pero no tuve mucho éxito allá. En Puerto Rico los dos deportes principales es el béisbol o la pelota, nosotros le decimos, y el baloncesto. Y pues tratando de jugar béisbol, pues yo me ponchaba. Que eso significa que tú tienes tres intentos para pegarle a la bola y los tres intentos los fallaba, nunca le daba. Y cuando intentaba jugar baloncesto, pues cuando driviaba el balón, lo que hacía era que cuando le iba a dar el piso, lo que hacía que tratando de correr, pateaba el balón y se iba el balón. Y no fue hasta octavo grado que encontré un grupo de personas que estaban jugando soccer. En Puerto Rico no se juega soccer. Entonces fue rarísimo ver este grupo de personas jugando soccer y me puse a jugar con ellos y tuve un poquito más de éxito en soccer. Puedo decir que formé parte de un equipo de soccer en mi juventud. ¡Wow! Um, pero tampoco era que era muy bueno, porque sí jugaba mejor que mis vecinos, porque nadie jugaba soccer. Pero si me ponía a jugar con José Roberto, cualquier otro muchacho de Latinoamérica de 7 años, me hubiera dado tremenda paliza. Pero aún así escogí este título para el mensaje, aunque no soy deportivo, porque creo que comunica muy bien la idea de lo que está pasando aquí en lo que acabamos de leer en el capítulo 2 de los Hechos. Y nos va a ayudar a nosotros a poder verlo y entender bien qué es lo que está pasando en este pasaje. Nosotros en el libro de los Hechos hemos visto hasta aquí que en el capítulo 1 primero vimos que antes de Jesús ascender, le dio una misión a los apóstoles, le dio una misión a la iglesia. En el capítulo 1, en el versículo 8, esa misión era de ser testigos de Cristo, comenzando en Jerusalén y hasta los confines de la tierra. Y que cuando les dijo que cuando él ascendió, estaban estos dos ángeles, le dijo que cuando esa misión se completara, entonces Cristo iba a volver, así mismo como subió, lo íbamos a ver volver. Y desde entonces, la iglesia ha estado dedicada a esa misión, a esta misión de hacer discípulos de las naciones. La semana pasada el hermano Lester nos habló del maravilloso momento de la llegada del Espíritu Santo. El poder que la iglesia necesitaba para poder, ese poder iba a ser el combustible que le iba a dar la energía a esta misión. Y es todavía el combustible, es todavía la energía que está moviendo esa misión hasta que Cristo vuelva. Y hoy yo quiero que hablemos de esta misión en términos de un juego de fútbol. Un juego que el saque inicial de ese juego comenzó aquí en lo que acabamos de leer en el primer mensaje de Pedro. Este fue el saque inicial de ese gran juego que todavía se continúa jugando hasta el día de hoy, y ese juego terminará cuando Cristo vuelva por su iglesia. Y vamos a ver en el mensaje hoy tres cosas que el apóstol Pedro hace, que podemos llamar que son la estrategia del juego, la estrategia de la misión de ser testigos de Cristo hasta los confines de la tierra, hasta que Cristo vuelva por nosotros. Tres estrategias, tres fundamentos del juego, ¿verdad? Cada juego, cada deporte tiene fundamentos que componen parte de ese juego. Y vamos a ver que en este juego, el juego de llevar el Evangelio a las naciones, vamos a ver tres estrategias que no solamente las vemos en el saque inicial, en ese primer día, allá en Hechos capítulo 2, sino que continúan siendo las estrategias de la iglesia hoy, que son nuestras estrategias, que nosotros tenemos que prestarle atención, tenemos que realizarlas para continuar haciendo
esta misión para continuar jugando esta partida. Y estas estrategias son primero el ser sal. Vamos a verlo. Vamos a ver cada una en detalle. Primero, ser sal. Segundo, ser luz. Y tercero, invitar, llamar a las personas a venir al Señor. Desde el saque inicial, desde el comienzo de este gran juego, desde el comienzo de la misión, la primera estrategia fue el ser sal. El vivir una vida de tal manera que invite a otras personas a interesarse, a darle curiosidad de qué es lo que está pasando, qué es lo que hay diferente en nuestra vida. La semana pasada vimos cuando el Espíritu Santo cayó en el día de Pentecostés, que cuando ellos comenzaron a hablar en otras lenguas, y el hermano Lester nos explicó, ¿verdad? Que eso no es que lo que vemos hoy comúnmente en las iglesias que llaman el hablar lenguas, que es que empiezan las personas a hablar una jeringosa y a balbucear y a decir cosas que no se entienden. No, vemos que el hablar en lenguas en la Biblia y en ese día de Pentecostés era que estaban hablando en otros lenguajes, lenguajes que ellos desconocían, lenguajes de los cuales ellos quizás habían escuchado, pero no sabían hablar ese lenguaje. Y ahora de la nada, un milagro sobrenatural del Espíritu Santo, estas personas que eran los discípulos, eran los apóstoles, eran de ahí de Jerusalén, no eran de otros países. Ahora ellos podían hablar de manera fluida en otro lenguaje. Y esto provocó una doble respuesta. Vemos en el versículo 12 que la primera respuesta es que habían personas que estaban asombradas, preguntándose, ¿qué quiere decir esto? Y habían otras personas, vemos en el versículo 13, que se estaban burlando. Tenemos personas asombradas y curiosas, sorprendidas, y tenemos otros que son unos burladores, diciendo que ellos están borrachos. Y lo que causa este milagro en esas personas es que les causó una curiosidad. Los apóstoles, los discípulos, ahora ellos están viviendo vidas saladas. Como Jesús dice, que seamos la sal de la tierra. Están provocando que otros tengan interés en ellos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ellos quieren saber. Entonces los apóstoles se levantan y ofrecen una respuesta. Específicamente el apóstol Pedro, como líder dentro de los apóstoles, él ofrece una respuesta. Versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les declaró: hombres de Judea, y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras. Yo les voy a decir qué es lo que está pasando aquí. Porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Pedro se levanta, él toma la iniciativa, representando al resto de los apóstoles, y le da una explicación bíblica a los curiosos y a los burladores. Les da una explicación bíblica porque ellos, las personas alrededor, pueden probar la sal, tienen curiosidad, quieren saber qué es esto. Nunca han visto algo así, quieren una respuesta. Y les dice que no es que están borrachos, sino que es el cumplimiento de una promesa del Antiguo Testamento, del libro de Joel, de algo que iba a suceder en los últimos días. O como estamos hablando hoy, algo que va a suceder en el partido final, en la misión de llevar el Evangelio a las naciones. Y eso, hay un paréntesis importante. La Biblia enseña, mis hermanos, que estamos en los últimos días, estamos en el fin de los tiempos. Los últimos días en el sentido de que este es la época final, este es el plan final del Señor antes de que Él complete su plan de salvación para que Él soñó desde antes de la creación del mundo. En los versículos 17 al 18, Pedro les muestra cómo en los últimos días todas las personas iban a ser llenas del Espíritu Santo.
no todas las personas del mundo, sino todos los creyentes iban a ser llenos del Espíritu Santo. Y esto a lo mejor a nosotros nos dice, bueno, pero nosotros estamos todos llenos del Espíritu Santo. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no venía sobre todos los que eran creyentes, no venía sobre todo el pueblo de Dios, sino solamente venía sobre algunos y venía por un tiempo y venía con una razón en particular para empoderarlos para una tarea en específico. Tenemos ejemplos de eso en la vida de Sansón, tenemos ejemplos de eso en la vida de David, en la vida de Salomón. Pero la promesa del nuevo pacto es que en el fin de los tiempos, como algo que iba a ser muchísimo mejor, como hemos estado aprendiendo en el libro de los Hebreos, en el estudio de los miércoles, es que el Espíritu Santo va a venir permanentemente. No por un tiempo y se va a ir, sino permanentemente. Que iba a habitar en nosotros permanentemente. Y segundo, no sobre algunos, sino sobre todos. Y por eso habla de hombres, mujeres, jóvenes, viejos. El Espíritu Santo es para todo el pueblo de Dios, para todos los que creen. Eso, mis hermanos, es un honor, es un privilegio que nosotros no vamos a valorarlo, no vamos a entenderlo hasta que estemos en gloria y podamos hablar con nuestros hermanos del Antiguo Testamento, ellos van a poder explicarnos a nosotros lo que era no tener ese Espíritu Santo permanentemente con ellos. En los versículos 19 al 20 nos da cosas, esa profecía de Joel, que van a pasar cuando Cristo vuelva, en el fin de los tiempos, en los últimos de los últimos días, esos días finales, cuando Cristo vuelve, ese final cataclísmico del mundo que vemos justo antes de la venida del Señor. Y en el versículo 21 nos dice qué es lo que pasa en todo el fin de los tiempos. Desde aquí, el saque inicial del fin de los tiempos, hasta cuando Cristo vuelve, qué es lo que va a destacar esa temporada, la misión principal. ¿De qué se trata el partido de la misión? Que es llevar el evangelio a todas las naciones. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Eso se trata el fin de los tiempos. El Señor salvando y edificando a su iglesia. Cosa que comienza aquí, en el saque inicial del juego. Todavía lo vemos hoy pasando, todavía estamos en medio de ese juego y terminará cuando Cristo vuelva y se acabe ese partido, terminemos la misión. Y así los apóstoles fueron sal. Ellos causaron curiosidad en las personas alrededor de ellos. Y las personas se están preguntando, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando en este grupo de personas? Y lo que está pasando fue que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Están hablando en otras lenguas. La gente está perpleja. Hay algunos que se están burlando. Y de igual manera, mis hermanos, nosotros, cuando nosotros creímos en el Señor, fuimos también llenos del Espíritu Santo. Hoy día no vemos a la iglesia que está hablando en otros lenguajes como ellos. El Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. Y vemos que esto fue principalmente algo durante esta época y no se ha visto esto prevalentemente en la iglesia desde entonces. Pero sí tenemos otras cosas en nuestras vidas que el Espíritu Santo trae y provoca en nuestras vidas, que hace que nosotros seamos sal y los no creyentes a nuestro alrededor se hagan preguntas. Tenemos los frutos del Espíritu. Amén. Tenemos nuevos deseos. Ya no queremos vivir como vivíamos antes. Y las personas notan eso. Un ejemplo de eso es dónde tú estás hoy y dónde está el resto del mundo hoy. El resto del mundo puede estar diciendo que nosotros estamos aquí perdiendo nuestro tiempo. Tenemos un día libre que podríamos estar usando para otras cosas, pero ¿por qué estamos aquí? Eso causa curiosidad. Nosotros vivimos vidas diferentes
En nuestras vidas hay obras que apuntan a que algo ha pasado en nuestra vida, que algo ha cambiado en nuestra vida. Hablamos diferente, tomamos decisiones diferentes, vivimos vidas diferentes. Ya no reaccionamos igual como reaccionábamos antes con las obras de la carne. Somos sal. Somos sal. Y las personas a nuestro alrededor se preguntan, ¿qué hay de diferente en la vida de esta persona? Nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. ¿Qué hacemos nosotros entonces? Cuando vivimos diferentes y causamos curiosidad en las vidas de otras personas. Hacemos lo mismo que hace Pedro aquí. Darles una respuesta de qué es lo que nos ha sucedido. Les decimos, hemos nacido de nuevo. Cristo ha cambiado mi vida. Soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Ahora tengo una esperanza. Tengo un Señor. Tengo un Salvador. Tengo una vida eterna. Nada ni nadie me puede separar del amor de Dios. Hermanos, especialmente causamos curiosidad cuando estamos pasando por aflicciones en nuestras vidas. Y las personas pueden ver que nosotros estamos firmes en el Señor. No que no padecemos, sí padecemos, pero seguimos adelante. No perdemos la esperanza. Y eso causa curiosidad. Eso es ser sal. La gente a nuestro alrededor puede probar esa sal. Y dicen, ¿qué es eso? Yo quiero eso. Eso es lo mismo que Pedro nos llama a hacer en su primera carta. En 1 Pedro, capítulo 2, versículo 25, Pedro dice, estén siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Las personas a nuestro alrededor, cuando ven la esperanza, cuando ven la diferencia, van a preguntarnos, como le preguntaron a Pedro aquí. Pedro se levanta y aprovecha la oportunidad y da una defensa. Y nosotros en nuestro día a día causamos curiosidad, somos sal. Y esa es la primera estrategia que vemos en este juego. Esa es la primera estrategia que Pedro usa y nos enseña que vivamos de tal manera que causemos curiosidad, que vivamos vidas saladas y que cuando nos pregunten, los apuntamos al Señor. ¿Cuán salada están nuestras vidas, hermanos? Hace revista por su vida. ¿Cuán salada está su vida? ¿Cuán diferente es su vida? Estamos viviendo de manera que otros les está causando curiosidad a otros y se pregunten, ¿qué está pasando en la vida de esa persona? ¿Qué esperanza tiene esta persona? ¿Cuánto estamos cultivando los frutos del Espíritu en nosotros para que otros puedan notar la diferencia? Tenemos que prepararnos día a día. Tenemos que entrar a ese jardín espiritual y cultivarlo día a día en oración y en la palabra del Señor, viviendo vidas comprometidas con el Señor. Y ese cuidado día a día, semana a semana, mes tras mes, va a producir los frutos del Espíritu en nosotros. Y va a causar que seamos salados y otras personas les cause curiosidad y nos demanden razón de nuestra esperanza, como le pasó a la iglesia aquí. El segundo principio del juego que vemos, que aprendemos de los apóstoles, específicamente de Pedro, desde estrategia que ellos han usado desde el saque inicial y todavía seguimos usando hoy, lo vemos en los versículos 22 al 36, y es que seamos luz. Luego de que Pedro le da razón
de qué es lo que está pasando en sus vidas y les explica que es que están llenos del Espíritu Santo. Y por eso es que viven vidas diferentes. Ahora Pedro los apunta a Cristo. Luego de que ellos les ha causado curiosidad, han probado la sal, Pedro aprovecha la oportunidad y los apunta al Evangelio de Jesucristo. Mira cómo lo hace los versículos 22 al 24. Les dice, hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes, rápido los apunta a Cristo. Confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales. O sea, esto no es una religión más, esto no es un invento. El Señor confirmó esto con milagros sobrenaturales. Señales que Dios hizo en medio de ustedes, ustedes lo vieron a través de Cristo, tal como ustedes mismos saben, este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, o sea, este ha sido el plan de salvación de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron, pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Lo primero que les dice es que Jesús fue confirmado por Dios con los milagros que hizo. Luego, como vemos que Pedro no se avergüenza en confrontarlos. Mira cómo los confronta, les dice, ustedes lo clavaron en la cruz y ustedes lo mataron por manos de hombres impíos, pero fue por la orden de ustedes. Ustedes estaban todos allí gritando, crucifícale, crucifícale. Y luego les habla de cómo Jesús resucitó y que no era posible que él permaneciera muerto porque Cristo era sin pecado. La paga del pecado es muerte, pero Cristo nunca pecó. La muerte no lo pudo retener. Y estas son cosas, hermanos, que nosotros le compartimos a las personas después que ellos han visto en nuestra vida que vivimos una vida diferente, una vida cambiada por el Espíritu Santo. Y nos preguntan, podemos entrar y presentarles el Evangelio. Y así somos luz. Somos luz. Lo que hacemos es que los iluminamos con la verdad del Evangelio. Los confrontamos, tenemos que confrontarlos con las verdades del Evangelio. Tenemos que decirle, usted es un pecador, usted necesita un Salvador, usted necesita arrepentirse y poner su fe en el Señor. Y no es por nuestras fuerzas que lo hacemos, sino por ese poder del Espíritu Santo que vimos que fue derramado la semana pasada y que cada vez que un creyente viene al Señor es empoderado, es lleno del Espíritu Santo. Luego Pedro les comparte el Salmo 16, un salmo de David, que dice que él no vería la muerte. Y en los versículos 29 al 31 Pedro les explica que estos versos los escribió David, pero no los escribió acerca de él, sino que los escribió acerca de Jesús. Él dice, ciertamente David murió. Ustedes saben dónde está su sepulcro, ustedes saben dónde está su tumba. Pero dice, esto fue escrito acerca de un descendiente de David, que era precisamente Jesucristo. Y por eso la importancia de las genealogías en los evangelios, el evangelio de Mateo, el evangelio de Lucas, para que veamos que Jesús es un descendiente de David. Y todas esas promesas que Dios le hizo a David se cumplen en Cristo. Que Cristo ahora resucitó y está sentado en su trono de gloria como Rey victorioso para siempre. Después vemos los versículos 32 al 33. Pedro lo dice de esta manera. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, los apóstoles. Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen, la promesa del Espíritu Santo. Y ese es el segundo fundamento del juego, la segunda estrategia, que seamos luz.
Primero, las personas les causa curiosidad la sal que pueden probar y ver en nuestras vidas, que es el Espíritu Santo. Y después, cuando nos preguntan, entramos con la luz del Evangelio. Para eso se necesita poder, pero también para eso se necesita valentía. Y Pedro es un ejemplo de valentía. Porque ¿cómo terminó Pedro en los evangelios? Negando a Cristo, negando a Jesús. Un cobarde. Y el Señor lo restaura y el Señor lo empodera con el mismo Espíritu Santo con el cual hemos sido empoderados nosotros cuando venimos al Señor. Y este que antes negó al Señor delante de 2 o 3, ahora está delante de una gran muchedumbre de más de 3,000 personas y les está diciendo, ustedes mataron al Señor y ustedes tienen que arrepentirse. Es un ejemplo de valentía, del poder del Espíritu Santo en nosotros, de ánimo a nosotros para compartir el Evangelio con otros, a no temer, a depender del Señor, a confiar en el Señor. Si lo pudo hacer con Pedro, lo va a hacer con nosotros también. Amén. También vemos aquí que necesitamos estar en la palabra. Dos cosas, vemos que Pedro conoce la palabra. Pero segundo, porque la fe viene por el oír. Y el oír la palabra del Señor. Cuando tú compartes el Evangelio con otros, tienes que compartirle la palabra, porque la palabra es la palabra de Dios. Y es esa palabra que cuando entra a la mente y al corazón de las personas, el Señor usa esa palabra de Él para explotar el milagro de nacer de nuevo. Entonces tenemos que estar en la palabra, conocer la palabra, conocer el Evangelio, entender por qué las personas tienen que venir a Cristo. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? ¿Por qué se tienen que arrepentir? Esas son las cosas básicas del Evangelio que tenemos que conocer para compartirlas con otros. Esa palabra es la que va a producir la fe, esa es la luz, esa es la iluminación del Evangelio. La última estrategia del juego la vemos en los versículos 37 al 41. Y esta es, luego de que hemos sido sal, nuestra manera de vivir y otros están preguntándose qué, luego de que hemos compartido el Evangelio, hemos iluminado a las personas con el Evangelio, ahora los invitamos a venir al Señor. Los invitamos a venir al Señor. Nosotros no los podemos traer al Señor, pero le decimos a las personas, ven a Cristo. Miren cómo la gente responde a la luz del Evangelio. Luego de que Pedro les habla el Evangelio, como vimos, miren los versículos 37 y 38. Al oír esto, al oír la luz, al oír el Evangelio, conmovidos profundamente dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Aquí vemos, hermanos, desde el saque inicial de este juego que comenzó hace 2000 años, vemos cómo Cristo llama a los apóstoles en el capítulo 1 a ser testigos, a ser discípulos a las naciones. Y aquí vemos el primer llamado. Aquí en el capítulo 1 el Señor les dice, ustedes van a ser mis testigos, pero en el capítulo 2 lo que acabamos de ver es cuando por primera vez ellos hacen eso. Este fue el saque inicial de ese juego en el cual todavía estamos. Estos versos nos hablan de ese momento glorioso donde por primera vez la iglesia predicó el Evangelio y desde entonces no hemos dejado de predicar el Evangelio. Pero también nos enseña a nosotros a cómo continuar la misión, a cómo continuar jugando este partido que aún no ha terminado.
a cómo seguir haciendo discípulos a las naciones. Y es, después de que hemos sido sal, después que hemos compartido el Evangelio, es hacer un llamado a las personas a venir a Cristo, a creer en Cristo, a arrepentirse y bautizarse. Y esa es noten la acción decisiva que demuestra fe y arrepentimiento. Hoy día a las personas, comúnmente en las iglesias simplemente se le dice, no, tú simplemente cree en el Señor, levanta tu mano, haz esta oración y ya, tú has sido salvo y ya. Pero vemos que el ejemplo bíblico es muy diferente. El ejemplo bíblico es sí, arrepiéntete, sí, pon tu fe en el Señor, pero ¿cómo demuestran eso? Lo demuestran por medio del bautismo. Y vamos a poder ver eso cuando bauticemos a Refugio y a Rosy. Esa es la acción decisiva de un creyente, de una persona que ha profesado fe en Cristo, es yo he puesto mi fe en el Señor y no lo demuestro porque levanté la mano, porque pasé al frente, porque hice una oración, lo demuestro ¿cómo? Porque me he bautizado. Tú demuestras tu fe dando ese primer paso de obediencia, el primer paso de un cristiano de obediencia es bautizarse. Y hoy continuamos en este juego, el balón todavía está en juego. Ya no son los apóstoles que están jugando el juego. Ellos sí hicieron el saque inicial, ellos establecieron ese fundamento, pero ya han habido mucho cambio de jugadores, ya ha habido mucha sustitución a través de los siglos. Y hemos llegado hasta donde estamos nosotros hoy. Hemos llegado a esta generación de la iglesia y ahora nos toca a nosotros, hermanos, continuar este juego, continuar esta misión. Hoy nos toca a nosotros el ser sal, el iluminar con el Evangelio y llamar a otros a poner su fe en el Señor y arrepentirse. ¿Y a quién nosotros le hacemos la invitación? Miren el versículo 39. Versículo 39 dice que la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que estén lejos. Para tantos como el Señor nuestro Dios llame. La promesa es para todos. Nosotros no vamos a saber quiénes van a venir al Señor, pero el Señor, porque esa es la obra del Señor, el Señor es el que llama, pero nosotros tenemos que compartir el Evangelio para tantos como podamos. A todos los que quieran escuchar, los llamamos a venir al Señor. Porque como dice el versículo 21, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que pueda ver su pecado y se arrepiente de su pecado y pone su fe en el Señor. A eso llamamos. ¿Cómo los llamamos? Versículo 40 nos dice que Pedro testificaba con muchas otras palabras y que lo hacía solemnemente. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con seriedad. Porque estamos hablando de vida eterna, pero también de muerte eterna. Así que lo hacemos solemnemente. Compartimos la verdad en amor. Porque es algo serio, es algo importante. Lo hacemos con esa actitud, con ese tono. Lo hacemos exhortando, llamando a que sean salvos de esta perversa generación, como dice ahí al final del versículo 40. Vivimos en una generación perversa, mis hermanos. Y cada vez más se pervierte más. Sí, la tecnología avanza, las comodidades avanzan, pero la maldad avanza también. Por fuera la gente parece que está feliz, por fuera la gente parece que está realizada, parece que está contenta. Pero en realidad, primero las personas van rumbo al infierno. Y segundo, mientras más la gente tiene, más insatisfecha está. ¿Por qué? Porque están viviendo lejos de su Creador. Hay gran separación entre ellos y Dios. Tienen un hueco en el alma del tamaño de Dios y lo único que lo va a llenar no son todas las comodidades y las riquezas de este mundo. Lo único que puede llenar eso es ¿quién? Es Cristo, es el Señor, es Dios.
Y por eso los exhortamos, sé salvo de esta perversa generación. ¿Y cómo vamos a saber? ¿Cómo sabemos quiénes son los que creen? Versículo 41. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados. Se añadieron aquel día como 3,000 almas. ¿Cómo sabemos? Porque reciben la palabra. Y segundo, porque responden en obediencia. No solamente es porque dicen, yo he creído, porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Mateo 7:21. Entonces son los que reciben fe, pero también obedecen obras. Santiago 2:14. Lo que confirma que nuestra fe es verdadera es que como estoy lleno del Espíritu Santo, ahora quiero vivir para el Señor. Ahí sale en mi vida. Voy a ser obediente al Señor, no importa lo que me cueste. Todos los días nos negamos a nosotros mismos, tomamos la cruz y seguimos al Señor. Así que sabemos porque reciben la palabra. Y segundo, ellos fueron obedientes bautizándose, porque vemos obediencia en la vida de las personas y por eso es importante vivir en comunidad, mis hermanos, ser parte de una iglesia donde, porque yo en mi casa puedo decir, sí, yo soy salvo, yo soy salvo, yo soy salvo, pero nadie me puede confirmar mi fe, pero cuando vivimos en comunidad, yo tengo hermanos, tengo hermanas, nos amonestamos, nos exhortamos los unos a los otros, cuando nos estamos desviando, nos estamos exhortando, como hemos estado aprendiendo en el libro de Hebreos. Porque lo que demuestra, lo que realmente demuestra el milagro de salvación, como hemos estado aprendiendo en Hebreos, es la perseverancia. Usted, a pesar de los problemas, a pesar de las aflicciones, a pesar de las tentaciones, usted persevera en el Señor. No es que no caemos, pero nos levantamos y perseveramos en el Señor. Seguimos adelante en Cristo. Eso es lo que demuestra la fe, y así es como sabemos que una persona realmente ha venido al Señor. Nos dice el final del versículo 41 que ese día alrededor de 3,000 almas respondieron en fe y en obediencia. Y ese fue el resultado del saque inicial de este partido en el cual todavía estamos. Ese fue el resultado inicial de la misión en la cual todavía estamos, que comenzó hace 2,000 años. Desde entonces la misión continúa, desde entonces el juego ha continuado otra vez. Ha habido mucho cambio y sustitución de jugadores generación tras generación de la iglesia. Ha habido generaciones de la iglesia donde han jugado pobremente, débilmente. Han habido otras generaciones que han sido los MVP, los mejores jugadores. Pero ahora estamos nosotros. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a jugar este juego? Si vamos a usar estas estrategias que vemos que los apóstoles nos enseñaron en el saque inicial. El juego no ha terminado, la misión no ha terminado. Todavía tenemos que llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Hemos avanzado mucho, pero todavía nos resta, hermanos. La estrategia tampoco ha cambiado. Tenemos que ser zar, tenemos que causar curiosidad en la vida de otros. Tenemos que ser luz, tenemos que compartir el evangelio, tenemos que iluminar con el evangelio y tenemos que invitar a otros a venir al Señor. No, todavía tampoco sabemos en cuál minuto del juego estamos. No sabemos si estamos cerca de los 90 o si estamos todavía en la primera mitad, espero que no. Ya estamos más al final de la segunda mitad, ojalá que sí, el Señor quiera. Pero lo importante no es saber en qué minuto estamos, eso no es lo importante, porque como el Señor le dijo a los discípulos en el capítulo 1, a ustedes no les corresponde saber los tiempos y las temporadas que están en las manos del Padre. Eso no nos toca a nosotros. Lo importante es que seamos fieles. Ahora que nos toca a nosotros, ahora que es nuestra generación la que está jugando, tenemos que ser fieles. Tenemos que ponerle todo nuestro empeño. Tenemos que depender del Espíritu Santo.
Tenemos que jugar, tenemos que hacer esta misión usando las estrategias que el Señor nos ha dado. ¿Quién es nuestro entrenador? Cristo. ¿Dónde está sentado? En su trono, reinando. Él es el que está edificando a su iglesia. Él es el que está llamando. Él es el que está salvando, pero lo hace a través de nosotros. Y pronto vamos a escuchar ese pitazo final, el final del juego, y Él va a volver por su iglesia. Pero mientras tanto, tenemos que dejarlo todo en el campo. Tenemos que jugar con todas nuestras fuerzas. Tenemos que serle fieles al Señor. Así nos ayude el Señor, hermano.